La cosa se fue al carajo un jueves por la tarde. Ya ni me acuerdo del día exacto, pero fue justo después del puente de la Constitución. No porque me lo olvide, sino porque prefiero no tenerlo marcado en el calendario como el aniversario de cuando mi vida se fue al carajo. Ese día llegué a casa sobre las 6:00. Llovía a cántaros, el tráfico estaba imposible y había tenido una jornada de mierda. Entré con las bolsas del Mercadona en una mano y el portátil en la otra, empapado, cansado, cabreado. Escucho la tele en el salón y pienso, por lo menos está en casa. Pero no la veo. La tele puesta sola, luces encendidas, y ni rastro de Laura. Entonces oigo risas en la planta de arriba. Risas de hombre. Me paro. No gritos, no charla, no una serie en Netflix. Una risa real. Cercana. No me lo pensé. Subí despacio. Ni una pisada más fuerte que la otra. Y entonces escuché su voz. La de ella. Riendo también. Una risa suya que hacía tiempo que no escuchaba. No esa risa cortés de cuando está en cenas familiares o en reuniones del colegio. No. Era una risa de verdad. Cómoda. Íntima. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. No me acerqué del todo. Ni respiraba. Estaban hablando bajito, pero había algo raro, no estaban en la cama. No sonaba a sábanas ni a jadeos. Era más extraño aún. Y entonces escucho esto, lo juro por mi hija. No sabes la cara que puso cuando lo vio, fue brutal. Pensaba que el mensaje era para él. No pude moverme. ¿En serio? ¿Ni lo sospecha? Contestó el otro. Una voz que no reconocía. Ni idea tiene. Le dije que era una broma de una compañera, que se había confundido de número. Y se rieron los dos. Se rieron como si yo fuera un chiste. Como si fuera idiota. Como si fuera un personaje de una serie mala. Ahí supe que algo se había roto. Pero no entré. No grité. No golpeé la puerta. Bajé las escaleras en silencio, cogí el coche y me fui a dar vueltas por Zaragoza sin rumbo. Ni recuerdo cuántas vueltas le di a la Z30 esa noche. Te lo juro, no sé qué fue peor, que me mintiera o que se burlaran de mí. Porque si me lo hubiera confesado de frente, con dolor o culpa, tal vez podría haberlo digerido. Pero esto fue otra cosa. Era desprecio. Una traición con risa de fondo. Y lo peor es que yo no sabía con quién se estaba riendo. No era ningún nombre que sonara de nuestros círculos. No era su compañero de departamento, ni ese amigo gay con el que siempre se iba de compras. Era alguien más. Alguien que se sentía cómodo en mi casa, en mi cuarto. Alguien que sabía que yo no estaba. Me fui a dormir a casa de mi hermano esa noche. No le dije nada. Solo le pedí las llaves, me tumbé en el sofá y me quedé mirando al techo hasta las 5 de la mañana. Sin llorar. Sin pensar. Solo mirando. Porque lo peor no era lo que había escuchado. Era lo que no sabía. Y eso me estaba comiendo por dentro. Sabía que no podía seguir como si nada. Tenía que descubrir toda la verdad, pero no de golpe. Iba a hacerlo a mi manera. Y si lo que sospechaba era cierto, te aseguro que no pensaba quedarme de brazos cruzados. Volví a casa el viernes por la mañana como si nada, con el mismo abrigo húmedo del día anterior y la cara de alguien que había dormido poco pero no lo suficiente como para levantar sospechas. Laura estaba en la cocina preparando tostadas, Alba aún no se había despertado, y el ambiente era tan normal que me dio rabia, porque yo llevaba toda la noche repasando cada palabra que había escuchado y ella estaba ahí, tranquila, hablándome del horario del colegio como si no hubiera pasado nada. Me preguntó dónde había dormido,
le dije que en casa de mi hermano porque se me había hecho tarde con el coche, y me creyó sin hacer una sola pregunta, lo cual me confirmó algo que no me gustó nada. Llevaba tiempo sin prestarme atención de verdad. Me besó en la mejilla, me dijo que se iba corriendo porque tenía reunión a primera hora, y salió de casa con prisa, dejando el olor de su perfume flotando en el pasillo. Ese mismo perfume que yo ya asociaba con la risa que había escuchado la noche anterior. No hice nada durante ese día que pudiera delatarme, llevé a Alba al cole, fui al trabajo, cumplí con todo lo que tenía que hacer, pero por dentro estaba en modo automático, observando cada detalle como si mi cabeza hubiera cambiado de marcha. No quería una explicación rápida ni una confesión a medias, quería saber exactamente qué estaba pasando y desde cuándo, porque lo que había oído no sonaba a algo improvisado ni a un error puntual, sonaba a costumbre. Así que empecé por lo único que tenía claro, alguien había estado en mi casa sin que yo lo supiera, alguien que se sentía cómodo ahí, y eso significaba que no había sido una sola vez. Esa tarde pedí salir antes del trabajo con la excusa de una gestión personal y me quedé cerca de casa, aparcado un par de calles más abajo, esperando. No estaba orgulloso de hacerlo, pero tampoco me sentía culpable, porque la culpa ya no era mía. A las 6:10 vi llegar a Laura, sola, aparcando con la misma normalidad de siempre, entrando al portal sin mirar a los lados, como alguien que no tiene nada que ocultar. Esperé 10 minutos más y subí. Cuando entré, ella estaba hablando por el manos libres en el salón, de espaldas a mí, con un tono que no usaba conmigo desde hacía meses. No dije nada, dejé las llaves en la mesa de la entrada, y colgué el abrigo despacio para que supiera que estaba allí. Colgó rápido y se giró con una sonrisa forzada que se le cayó en cuanto me vio la cara. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, todo normal, le contesté, y no era mentira, porque para mí ya nada era normal. Durante la cena estuvo especialmente amable, demasiado, preguntándome por el trabajo, por cómo estaba mi hermano, incluso me propuso ver una película juntos cuando Alba se fuera a dormir. Acepté, porque quería verla actuar, quería entender cómo podía sentarse a mi lado sabiendo lo que yo sabía y fingir que todo estaba bien. Nos sentamos en el sofá, la película empezó, pero no la vi, estuve observando sus gestos, cómo miraba el móvil cada poco, cómo lo dejaba boca abajo cuando se levantaba, cómo se tensaba cada vez que vibraba. En un momento dado se levantó para ir al baño y dejó el móvil en la mesa, encendido, y no lo toqué, ni lo miré, ni me acerqué, porque no quería que ese fuera el camino, no quería descubrirlo así, no quería rebajarme a eso. Lo que hice fue algo más simple y, a la vez, más duro. Al día siguiente llamé a Javi, un antiguo compañero del instituto que ahora trabajaba en una empresa de mensajería, alguien que conocía horarios, rutas, y sabía cuándo un paquete iba y venía. No le di detalles, solo le pregunté si podía averiguar cuántas veces había recibido Laura envíos en horario laboral durante las últimas semanas. No preguntó mucho, solo me dijo que lo miraría. 2 días después me llamó y me dijo algo que me dejó helado, había habido varios envíos a nombre de Laura, siempre a la misma dirección alternativa, un piso en el barrio de Delicias, siempre en horario de mañana, siempre firmados por ella misma. Ese piso no era de nadie que yo conociera. A partir de ahí todo empezó a encajar de una manera que dolía, porque cada pieza confirmaba lo que yo ya intuía. Empecé a fijarme en los días que decía salir antes del instituto, en las reuniones que aparecían de la nada, en las tardes en las que llegaba más relajada de lo normal, como si hubiera descargado tensión en otro sitio. Una tarde decidí seguirla, sin dramatismos ni carreras, simplemente manteniendo distancia, y la vi entrar en ese edificio, marcar el telefonillo con seguridad y desaparecer dentro sin mirar atrás. Me quedé en el coche casi 1 hora, viendo entrar y salir gente, sintiéndome como un imbécil por estar ahí, pero incapaz de irme. Cuando salió, no estaba sola. Iba con un tipo que no conocía, más joven que yo, seguro, vestido de manera informal,
demasiado cómodo para alguien que se ve por primera vez. Se rieron al despedirse, no se besaron en la calle, no hizo falta, porque había una cercanía que no se improvisa. Ella se subió a su coche, él al suyo, y se fueron por direcciones distintas. Yo me quedé allí un rato más, con el motor apagado, intentando asumir que ya no había duda posible. Esa noche no dije nada. Cenamos los tres, ayudé a Alba con los deberes, leí un cuento, la acosté, y cuando volví al salón Laura estaba sentada, seria, como si notara que algo estaba cambiando. Me miró y me dijo: «Te noto raro desde hace días». La miré a los ojos, sin levantar la voz, sin acusarla, y le contesté: «Puede ser, estoy cansado». No insistió. No hizo falta. Yo ya había decidido que no iba a enfrentarla todavía, porque antes necesitaba algo más que miradas y coincidencias, necesitaba que supiera que yo sabía, pero no de golpe, no con un grito, sino de una forma que no pudiera negar ni maquillar. Así que seguí observando, tomando nota mental de horarios, de excusas, de silencios, mientras por dentro se me iba apagando algo que no sabía cómo volver a encender. No te voy a mentir, hubo momentos en los que quise mandarlo todo a la mierda y decirle que lo sabía todo, que había visto, que había seguido, que había entendido, pero me contuve, porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de Alba, de no hacer nada impulsivo que luego no pudiera deshacer. Laura seguía con su vida como si nada, y yo seguía con la mía, pero ya no éramos dos personas compartiendo una casa, éramos dos extraños cruzándose en el mismo espacio, y ella aún no lo sabía, pero el tiempo de fingir se estaba acabando. Porque cuando uno deja de creer en lo que le dicen, empieza a escuchar cosas que antes no oía, y yo ya estaba escuchando demasiado. El día que decidí enfrentarla no fue porque ya no pudiera más, fue porque todo lo que estaba viendo me dejaba sin margen para seguir tragando. Era miércoles, mitad de semana, sin nada especial. Había dejado a Alba en casa de mis padres después del colegio porque Laura me había dicho que tenía reunión hasta tarde y que llegaría cerca de las 9. Yo ya sabía perfectamente que no iba a ninguna reunión, pero asentí como siempre, sin mostrar nada, como si siguiera creyendo sus excusas de manual. A las 7:15 salí de casa, aparqué a 2 calles del edificio aquel donde la había visto entrar la semana pasada y me quedé dentro del coche, con el motor apagado y la radio muda. A las 7:52 apareció. Misma rutina, misma ropa que usaba para trabajar, ni una gota de nerviosismo. Tocó el timbre y subió. Esta vez no esperé. Salí del coche y crucé la calle sin correr. No tenía ninguna intención de esconderme. Toqué el mismo botón que había tocado ella. Me abrieron sin preguntar. Subí por las escaleras despacio, porque el ascensor no funcionaba y porque necesitaba sentir que tenía el control. La puerta del tercero estaba entornada. No estaba cerrada con llave. No golpeé. No grité. Entré sin hacer ruido, como quien entra en su propia casa, aunque no lo era. El sonido venía del salón. Alguien se reía. No era ella. Era él. Me asomé sin decir nada. Estaban los dos sentados en el sofá. No estaban desnudos, ni había vino, ni velas, ni nada de eso que la gente imagina cuando piensa en una escena así. Estaban viendo algo en el portátil, uno al lado del otro, compartiendo auriculares, como si fueran adolescentes. Ella lo vio primero. Me vio de pie en la entrada del salón, con las manos en los bolsillos y la cara en blanco. Tardó unos segundos en reaccionar, como si no estuviera segura de que era real. ¿David? No respondí. Solo di 2 pasos más hacia adentro. Él se giró. Tendría poco más de 30, cara de universitario quemado, camiseta de algún grupo que no reconocí. Se levantó de golpe. ¿Tú quién eres? ¿Quién crees? Laura se puso de pie también, intentando interponerse entre los dos,
como si yo fuera a hacerle algo. No me moví ni un centímetro. David, no es lo que parece, dijo, con la voz temblorosa, pero sin lágrimas, sin vergüenza. ¿Y qué parece? Nadie contestó. El otro se quedó ahí de pie, sin saber si salir corriendo o plantarse. Lo miré directamente, sin levantar la voz. Tienes 10 segundos para salir de aquí antes de que llame a la policía y diga que te he encontrado colándote en un domicilio que no es tuyo. No tengo pruebas, pero tú tampoco tienes forma de demostrar lo contrario. Así que sal por esa puerta, no mires atrás, y si te vuelvo a ver cerca de mi casa o de mi hija, no te voy a hablar 2 veces. El tipo me miró, dudó 2 segundos, y luego salió sin decir palabra. Cuando cerró la puerta, me quedé a solas con Laura. Ella estaba en medio del salón, de pie, con los brazos cruzados, pero no para protegerse, sino para cerrarse. No me pidió perdón. No lo negó. Se quedó ahí, esperando a que yo hablara. Y hablé. ¿Desde cuándo? No lo sé exactamente. No te he preguntado por meses ni fechas. ¿Desde cuándo te da igual mentirme cada día? No me da igual, contestó, sin mirarme. Claro que sí, Laura. Si no te diera igual, no estarías aquí ahora, con él, sin saber que iba a aparecer, sin pensar ni un segundo en que podrías arruinarlo todo. No he arruinado nada, dijo. ¿En serio? ¿Y qué es esto? ¿Una segunda residencia emocional? ¿Un lugar donde vienes a hacer lo que no te atreves a hacer en casa? No entiendes nada, David. Entonces explícame. ¿Tienes tiempo? Estoy cansada. De todo. De la rutina. De la casa. De sentirme invisible. De que parezca que lo único que compartimos son las tareas del cole y los turnos para hacer la compra. Llevamos años funcionando por inercia. ¿Y tu solución es follarte a otro? No empieces con eso, dijo, y por primera vez levantó la voz. No he empezado nada. Solo estoy intentando entender en qué momento decidiste que traicionarme era más fácil que hablarme. Lo intenté, David. Muchas veces. Pero tú nunca escuchabas. Sí escuchaba. Lo que pasa es que tú solo hablaste cuando ya lo tenías decidido. Silencio. Largo. Incómodo. Ella se sentó en el sofá, cansada, como si llevara días sin dormir. Yo no me moví. ¿Tienes sentimientos por él? No lo sé. ¿Y por mí? Tardó en contestar. Sí. Pero no sé si son suficientes. No dije nada. Porque en ese momento, cualquier palabra que saliera de mi boca iba a sobrar. Me di la vuelta, salí del piso y bajé las escaleras sin mirar atrás. No volví a casa esa noche. Dormí en el coche. No porque no tuviera dónde ir, sino porque necesitaba estar solo, sin preguntas, sin explicaciones, sin nadie que me dijera que todo iba a estar bien. Al día siguiente volví temprano. Alba todavía dormía. Laura no estaba. Dejó una nota en la mesa diciendo que se había ido a casa de su hermana para darme espacio. ¡Qué generosa! Como si el espacio no lo hubiera creado ella misma desde el momento en que decidió que yo era prescindible. No rompí nada, no grité, no destruí nada. Me preparé un café, me senté en la cocina, y me quedé mirando el mismo sitio donde solíamos desayunar cada mañana. Ese rincón ya no era mío. Esa casa ya no era mía. Y lo más jodido de todo era que ella no lo veía así. Para ella, todo esto era un accidente emocional, algo que pasó, una fase, una confusión. Pero yo ya había visto la cara que ponía con él. No era confusión. Era certeza. Era decisión. No sabía qué iba a hacer.
No sabía si quería el divorcio, si quería gritarle en la cara todo lo que no le había dicho, si quería mandarlo todo al carajo y quedarme solo con Alba. Lo único que tenía claro era que no iba a olvidarlo. No iba a hacer como si esto fuera un bache más. Porque ya no era un problema de pareja. Era una traición personal, íntima, fría. Y ella no iba a salir de esta limpia. No lo sabía aún, pero mi respuesta no iba a ser hablar. Iba a ser algo que dejara marca. Porque yo no iba a desaparecer de esta historia como un tipo ingenuo. Si ella había elegido jugar con dos vidas al mismo tiempo, yo iba a dejarle claro que la suya no volvería a ser como antes. Pasaron 2 días sin que intercambiáramos una sola palabra. Laura seguía en casa de su hermana y yo me quedé con Alba en casa como si nada hubiera pasado, manteniendo la rutina habitual porque no quería que mi hija sintiera el terremoto que se estaba gestando debajo del suelo donde jugaba y cenaba cada día. A cada rato tenía que recordarme que no era culpa de ella, que no debía dejar que lo que yo estaba viviendo afectara a su día a día. La levantaba, la vestía, le preparaba el desayuno, la llevaba al colegio y luego volvía a casa a sentarme en la cocina, a repasar mentalmente cada detalle de los últimos meses buscando momentos que me ayudaran a entender cómo había acabado en esta situación, y mientras lo hacía, no dejaba de pensar en cómo actuar. No quería hacer lo que hace todo el mundo. No quería llorar delante de ella, ni suplicarle que volviera, ni hacerme el víctima. Quería algo que tuviera peso, que no se olvidara, que la dejara sin argumentos para maquillar lo que había hecho. A media semana, por la tarde, mientras Alba estaba con mis padres, me pasé por casa de uno de mis amigos de toda la vida, Sergio, un tío que siempre había sido más práctico que emocional. Le conté todo sin rodeos, sin pausas, sin buscar compasión. Solo necesitaba soltarlo en voz alta, sacarlo de mi cabeza y dejarlo flotando en el aire, para ver si al hacerlo sonaba tan mal como lo sentía. Cuando terminé, Sergio no se sorprendió, no se llevó las manos a la cabeza, no me soltó frases vacías. Me miró serio y me dijo lo que yo ya sabía. La venganza no arregla nada, pero a veces es lo único que queda cuando no tienes otra forma de cerrar algo. Esa frase se me quedó en la cabeza todo el camino de vuelta. No porque me diera una solución, sino porque por fin alguien me estaba dando permiso para pensar en lo que realmente quería hacer. No me interesaba arrastrarla por los tribunales todavía, no me interesaba discutir por la custodia ni por los muebles, pero sí necesitaba que entendiera que lo que había hecho tenía consecuencias. Así que me puse a planear. Lo primero que hice fue recopilar todo lo que tenía. No pruebas físicas, porque no las necesitaba. No quería exponerla públicamente ni mandarle nada a su familia. No. Lo que hice fue otra cosa. Revisé nuestras cuentas bancarias, vi en que había gastado dinero en los últimos 3 meses y encontré lo que buscaba, 3 reservas de hotel en la misma zona, 2 pagos en efectivo en restaurantes a los que yo nunca había ido, y una transferencia de 50 euros a un talibán que no conocía. Me apunté todo. Revisé sus redes sociales, busqué publicaciones cruzadas con ese nombre, y di con él. Era el tipo. El mismo al que había visto en el piso. Perfil público, pocas fotos, pero lo suficiente para confirmar que era el mismo. No me interesaba hablar con él. No quería entenderlo ni preguntarle nada. Quería saber lo justo para poder dejarlo fuera del tablero sin decirle una sola palabra. Volví a la cuenta bancaria, cambié la contraseña y cancelé su acceso. Luego cambié la clave del correo familiar, el que usábamos para las suscripciones, los pagos compartidos y los trámites escolares. No para joder, sino porque era mío desde antes de casarnos y ella lo había tomado como suyo por pura comodidad. Al hacerlo, recuperé el control de todo lo que se había compartido sin preguntar. Después, llamé al abogado que había gestionado la venta del piso anterior cuando nos mudamos a este.
Le pedí cita, le dije que quería saber cómo quedaría la custodia si decidíamos separarnos. Fue directo, técnico, sin rodeos. Me explicó todo, me preguntó si había infidelidad, le dije que sí. Me preguntó si tenía pruebas, le dije que no eran necesarias. Me dio toda la información que necesitaba para saber qué me esperaba si decidía tirar del hilo legal, y cuando salí de allí, no me sentía ni mejor ni peor. Solo más enfocado. Al día siguiente, mientras Alba estaba en clase y yo teletrabajaba desde casa, Laura volvió. No avisó. Entró con sus llaves como siempre, dejando el bolso sobre la mesa del recibidor y caminando por el pasillo como si volviera de vacaciones. Nos cruzamos en el salón. Me miró, bajó la vista, y dijo lo que seguramente había ensayado 1000 veces en la cabeza durante esos días. Necesitamos hablar. Eso ya lo sé. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Yo no me moví del sofá. No lo he vuelto a ver desde aquel día, dijo. No hace falta que me cuentes eso. Lo he pensado mucho, David. He pensado en todo. En nosotros. En cómo hemos llegado a este punto. No quiero perder lo que tenemos. No quiero romper la familia. No fue algo planeado. No era algo que buscara. Pasó. Y me duele. Pero no cambia lo que hemos construido. Claro que lo cambia. Sé que estás dolido, pero... No lo sabes. Crees que lo sabes, pero no tienes ni idea de lo que es dormir en el coche por no poder mirar a tu hija a la cara sin sentirte un fracaso. No eres un fracaso, dijo rápido, con una voz que intentaba sonar calmada. Tampoco soy estúpido. Se quedó callada. Ni una lágrima. Ni una petición. Solo una incomodidad en su cara que no sabía cómo esconder. ¿Qué quieres hacer?, preguntó al fin. Eso depende de ti. ¿Y de qué depende? De si vas a seguir tratándome como un obstáculo o como el padre de tu hija. Ella bajó la vista. No supo qué contestar. Yo me levanté y fui a la habitación. Saqué una caja del armario donde guardaba papeles importantes. Puse sobre la mesa una copia del documento que había firmado con el abogado. No era una demanda. Era una propuesta de separación amistosa. Custodia compartida, calendario definido, reparto de gastos y bienes claro. Todo detallado. Esto es lo que hay. No es una amenaza, ni una trampa. Es una salida limpia. ¿Ya está? Sí. Ya está. ¿Y lo nuestro? Lo nuestro terminó cuando decidiste que necesitabas algo fuera de aquí para sentirte viva. Se levantó, cogió el papel, lo leyó por encima y lo dejó en la mesa. No dijo nada más. Recogió sus cosas en silencio y se fue. No gritamos. No discutimos. No hubo portazos. Solo una puerta cerrándose detrás de ella. Esa noche, cuando Alba me preguntó si mamá iba a dormir en casa, le dije que estaba de viaje por trabajo. No sé cuánto tiempo más podré mantener esa mentira, pero esa noche, al menos, me sirvió para acostarla tranquila. Yo me quedé en el salón otra vez, sin televisión, sin móvil, solo con el sonido del reloj marcando una nueva etapa. La etapa donde ella iba a ver quién era yo cuando no tenía nada que perder. Pasaron 4 días desde que le entregué la propuesta. No me llamó, no escribió, no apareció por casa, y no preguntó por Alba. Ni una sola palabra. Me limité a dejarle claro en un mensaje que podía ver a su hija cuando quisiera, pero que tenía que avisar antes. Le dije que no había veto ni condición, que lo único que pedía era respeto por los tiempos, por la rutina de Alba y por mi espacio. Me dejó el mensaje en visto durante 24 horas antes de contestar con un escueto "lo entiendo", sin añadir ni una excusa ni una mínima señal de autocrítica.
A esas alturas ya no esperaba nada más, y tampoco me hacía falta. Mi decisión estaba tomada, y cada silencio de su parte me lo confirmaba aún más. No sabía si era por orgullo, por cobardía o simplemente porque no tenía nada que decirme que no fuera una versión maquillada de todo lo que ya había dicho, pero el resultado era el mismo: se había apartado sin luchar, sin explicarse, sin intentar arreglar nada. Yo tampoco moví un dedo para buscarla. Me limité a gestionar lo urgente, a mantener la rutina con Alba lo más estable posible y a hablar con el abogado para dejar los detalles cerrados cuanto antes. El viernes por la tarde me llamó su hermana, preguntando si podía pasarse a dejarle unas cosas a Laura que aún estaban en el trastero. Le dije que sí, que pasara cuando quisiera, que yo no iba a poner ninguna traba. Llegó a las 6, con una cara que no ocultaba el disgusto, como si le costara estar allí. No era una sorpresa. Siempre había sido más del lado de su hermana, pero tampoco era tonta, y estaba claro que sabía por lo menos parte de la historia. No dijo mucho. Subió al trastero, recogió 3 cajas con ropa de invierno y un par de libros, y cuando bajó, me miró con una expresión que mezclaba incomodidad y curiosidad. ¿Vas a firmar el acuerdo? Está en sus manos. Si lo acepta, firmo. ¿Y si no lo hace? Entonces se hará por la vía legal. Me da igual cómo lo quiere gestionar ella, pero esto se termina. Asintió sin añadir más. Se marchó rápido, como si tuviera prisa por volver a un sitio donde el aire no estuviera tan tenso. Cuando se fue, volví al salón y me senté frente al portátil. Había empezado a organizar toda mi vida desde cero. Nueva cuenta bancaria a mi nombre, nuevo número de teléfono solo para el abogado, y un correo que ya no compartía con nadie. Incluso había empezado a buscar un piso de alquiler cerca del colegio de Alba por si al final decidíamos vender la casa. Me estaba preparando para dejarlo todo atrás de manera limpia, sin una palabra de más, sin explicaciones inútiles. El domingo por la mañana, Laura se presentó en casa sin avisar. No llamó antes. No escribió. Simplemente abrió la puerta con su copia de las llaves y entró como si fuera otro domingo cualquiera. Alba estaba viendo dibujos en el salón. La saludó con entusiasmo, como si no notara nada raro, como si no hubiera tensión flotando en cada centímetro de ese espacio. Laura se agachó, la abrazó fuerte y luego me miró a mí. Yo estaba en la cocina, bebiendo café, observando todo sin moverme. Se acercó. ¿Podemos hablar? 5 minutos, le respondí, sin apartar la vista de la taza. No quiero que esto termine así. Ya terminó. Lo único que queda es resolverlo con claridad. Yo también he perdido cosas, David. Tú decidiste lo que querías perder. No vengas ahora a hacerte la víctima. No me estoy haciendo la víctima. Solo quiero que entiendas que no todo es tan simple. No quiero entender nada. Hace semanas que dejé de intentar entenderte. Solo quiero terminar esto y seguir con mi vida. ¿Y Alba? A Alba no le va a faltar nada. Ni tiempo conmigo ni tiempo contigo. Pero no voy a seguir arrastrándola por esta historia. Si tú quieres volver a empezar, hazlo sin usarla como excusa. No estoy usando a nadie. Entonces firma el acuerdo y deja de aparecer sin avisar. Aquí ya no dides. Se quedó callada, mirándome con una mezcla de rabia e impotencia, como si esperara que en algún momento diera marcha atrás, que dijera que estaba dolido pero que aún quería intentarlo. Pero no dije nada más. Se fue sin responder, besó a Alba en la frente y salió de casa con las llaves todavía en el bolsillo. Yo no se las pedí. No me importaba que las tuviera. Lo importante era que no volvería a usarlas sin motivo. El lunes siguiente, a primera hora, recibí un correo del abogado diciendo que Laura había firmado el documento sin modificaciones. Custodia compartida,
días definidos, reparto económico ajustado. Ninguna petición extra, ningún intento de negociación. Firmé el mismo día. Lo llevé a la oficina del abogado yo mismo, sin esperar más. Al salir de ahí, sentí algo distinto. No alivio, no alegría. Era otra cosa. Era certeza. No me había equivocado en dejarlo todo así, de manera seca, directa. Había sido lo correcto. Esa misma tarde, me senté con Alba y le conté que mamá y papá iban a vivir en casas diferentes. No le dije que mamá había engañado a papá, ni que había estado con otro. Le dije que a veces los adultos toman caminos distintos, que eso no significa que dejen de querer a sus hijos. Le prometí que iba a estar siempre para ella y que todo lo demás iba a seguir igual. Ella preguntó poco. Me abrazó. Luego quiso ver dibujos. No lloró. No preguntó cuándo volveríamos a vivir juntos. Solo se aseguró de que el sábado seguiríamos yendo al parque como siempre. Asentí. Y así quedó. 3 días después, Laura volvió para recoger sus últimas cosas. Yo no estaba. Le dejé las maletas preparadas en la entrada. Me escribió un mensaje corto agradeciéndome que no hubiera complicaciones. No respondí. No hacía falta. Lo había hecho así precisamente para no tener que hablar más. Cuando terminé de ordenar la casa, quité todas sus fotos de los marcos. No las rompí. Las guardé en una caja que dejé en el trastero. No para recordarlas después, sino porque no tenía ganas de hacer espectáculo. No iba a colgar fotos nuevas ni a llenar los huecos con nada. Iban a quedarse vacíos. No por tristeza. Por decisión. Esa noche, después de acostar a Alba, salí al balcón con una cerveza y me senté sin mirar el móvil, sin pensar en lo que había pasado, solo dejando que el silencio me mostrara que ya no tenía que esperar nada más de nadie. No quería venganza. No necesitaba verla arruinada. Solo quería que entendiera que perderme no iba a ser como perder un paraguas en el bar. Iba a ser otra cosa. Iba a notar que algo importante ya no estaba. Y eso, con el tiempo, iba a doler más que cualquier reproche. Nunca tuve el plan de convertirme en un hombre frío ni tampoco quería ser uno de esos que después de una traición se quedan anclados en la rabia, incapaces de rehacer su vida o de mirar a la persona que los traicionó sin sentir que tienen que destruirla. Desde el momento en que supe que esto se había terminado, supe también que la última conversación entre nosotros tenía que ser real, directa, sin acusaciones innecesarias ni frases diseñadas para herir. No quería quedarme con una despedida a medias, ni dejar que ella pensara que podía salir de esto sin haber enfrentado lo que había hecho. Así que la llamé una semana después de que se llevara sus cosas y le dije que necesitábamos cerrar esto en persona, sin papeles de por medio, sin abogados. Me respondió con un sí seco, sin tono, sin emoción, pero accedió a verme. Le propuse una cafetería en una zona neutral, lejos de la casa, lejos de su piso, lejos del colegio de Alba. Quería que esa conversación ocurriera en un espacio donde no hubiera recuerdos, solo palabras. Llegó 10 minutos tarde. No me sorprendió. Nunca fue puntual. Llevaba una chaqueta que le había regalado hace 2 inviernos y el pelo recogido como cuando intentaba parecer más serena de lo que realmente estaba. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Yo tampoco había pedido nada. No iba a beberme un café mientras escuchaba lo que probablemente ya sabía. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo nada. Nos miramos como si fuéramos 2 personas que alguna vez compartieron una vida y ahora solo tenían en común una hija y una historia que los dos querían cerrar. Estoy aquí porque lo pediste, no porque crea que vaya a servir de mucho, fue lo primero que dijo, sin rodeos. No es para que me pidas perdón ni para que me expliques nada, respondí con el mismo tono, es para que terminemos esto cara a cara,
como adultos, sin que quede flotando esa sensación de que uno de los dos se escondió. No me estoy escondiendo, David. Asumí las consecuencias. Firmé el acuerdo. No estoy peleando por nada. Estoy haciendo lo que tú querías. Lo que yo quería era que no me mintieras. Pero como eso ya no se puede cambiar, ahora lo único que quiero es que no arrastres esto más de lo necesario. No por mí, sino por Alba. No estoy usándola, dijo, casi ofendida. No aún. Pero lo harás, y te lo digo desde ahora para que no digas que no te lo advertí. No metas a Alba en decisiones que no son suyas. No le llenes la cabeza de culpas ni de versiones de la historia que no le ayudan. Ella no necesita saber que te fuiste con otro ni tampoco necesita que le repitas que hiciste lo que hiciste porque te sentías sola. Solo necesita estabilidad. Y eso te lo puedes permitir si haces las cosas bien. No soy una irresponsable, dijo, bajando la mirada por primera vez en toda la charla. No, eres algo peor. Alguien que sabía lo que estaba haciendo y lo hizo igual. Y aún así, no vine aquí para repetir eso. Vine para decirte que no me debes nada, que no voy a buscar venganza, que no voy a hablar mal de ti con nadie, ni con amigos ni con tu familia ni con nuestra hija. Pero también vine para dejar claro que no voy a quedarme callado si tú lo haces. Si empiezo a ver que estás usando la pena o la versión light de los hechos para quedar bien, me vas a tener delante otra vez. ¿De verdad crees que necesito justificarme con alguien? Lo has hecho toda la vida. Justificarte, explicar tus decisiones, buscar que los demás validen lo que haces. Yo ya no estoy en ese lugar. Me da igual lo que digas, pero no me da igual si lo haces usando a Alba como escudo. Se quedó en silencio, pero no de esos silencios que se imponen por culpa o tristeza, sino uno más seco, más práctico, como si estuviera procesando lo que decía sin intención de discutirlo. Después de unos segundos, suspiró. No voy a decirle nada que no deba saber. No soy idiota. Pero tú tampoco eres perfecto, David. También tuviste tu parte en esto. No vine a defender mi parte. Vine a dejar claro que la tuya no se borra con firmas ni con distancias. No me voy a disculpar por lo que pasó. Ya no sirve de nada. No estoy pidiendo disculpas. Estoy diciendo que si alguna vez pensaste que iba a quedarme esperando a ver cómo te reconstruías mientras yo me aguantaba, estabas equivocada. No lo pensé. Sé perfectamente que no eres de esos. Bien. Entonces no hay más que hablar. Nos quedamos unos segundos más sin decir nada. Ella miró por la ventana. Yo miré el reloj. Ya no tenía nada que hacer ahí. Me levanté sin extender la mano ni decir nada más. Ella tampoco intentó retenerme. Me fui con la tranquilidad de haber dicho lo que tenía que decir, sin levantar la voz, sin pedir explicaciones, sin dejar la puerta abierta. Esa fue la última vez que hablamos sobre nosotros. Desde entonces, los intercambios han sido únicamente sobre Alba. Fechas, horarios, cosas del colegio, pequeñas decisiones compartidas que no dan pie a conversaciones largas ni a reproches. Se convirtió en algo mecánico. Ella manda un mensaje, yo respondo con la información justa. Nada más. Ningún saludo fuera de lugar, ningún intento de recordar nada. Solo lo necesario. Hace unas semanas vino a buscar a Alba para pasar el fin de semana. No entró en casa. Se quedó en el coche. Alba bajó con su mochila y un dibujo que me había hecho esa mañana. Me abrazó y se fue. Ella no bajó la ventanilla ni saludó. Tampoco me molestó. Siento que todo ha quedado claro. Que no necesito más explicaciones, ni castigos, ni una revancha que solo me desgaste. No estoy buscando volver a empezar con nadie ni demostrarle al mundo que superé la traición con una nueva relación o una cuenta de Instagram llena de frases motivadoras.
Lo único que quiero ahora es una vida ordenada, sin sobresaltos, sin versiones paralelas de la verdad. Ella ya no está en mi presente. Forma parte de un pasado que no voy a borrar, porque sería ridículo negar que esa historia fue real, que vivimos cosas buenas, que Alba nació de eso. Pero ya no forma parte de lo que viene. No sé si alguna vez se va a arrepentir de lo que hizo. No sé si el tipo con el que se metió sigue en su vida o si fue uno más en su cadena de decisiones mal pensadas. Tampoco me importa. No quiero verla caer, no quiero que sufra, no quiero que se le derrumbe la vida. Solo quiero que se mantenga fuera de la mía. Que se haga cargo de sus elecciones y que no me busque si un día se da cuenta de que lo que tenía no era tan reemplazable como creyó. Con Alba estamos bien. Con nuestras rutinas, nuestras pequeñas costumbres, nuestras tardes de parque y deberes. No le falta nada. Y a mí, por primera vez en mucho tiempo, tampoco. La paz que tengo ahora no es la que se consigue perdonando todo ni haciéndose el fuerte. Es otra. Es la que viene cuando no te callas, cuando no haces teatro, cuando le dejas claro a quien te falló que va a seguir adelante sin ti, y que eso no te va a romper.